Amigos, qué gusto tenerles una vez más aquí en este programa de la Universidad Técnica del Norte, cuyo objeto es motivarles a ustedes en la enseñanza del idioma inglés. Welcome once again here for another class on Talk. Bienvenidos, amigos. Y bueno, el día de hoy tenemos algunas peticiones que vamos a satisfacer, algunas dudas que nos habían hecho a través del correo electrónico. A través de la pregunta de la semana vamos a tratar algunos temas, un verbo muy especial, el verbo think lo vamos a tratar en la pregunta de la semana, y también vamos a ver un tema que nos habían solicitado, que es esto de los reflexive pronouns. ¿Qué es esto de los pronombres reflexivos? Que en algo ya lo habíamos tocado en el programa anterior, de la semana anterior, pero ahora vamos a hacer ejercicios y vamos a explicar un poquito más en detalle qué es esto de los reflexive pronouns. So, welcome once again. Y para satisfacer esta pregunta, esta duda que habían tenido algunos televidentes del Colegio de San Gabriel, nos habían escrito que ¿cómo se utiliza este verbo think? ¿Cómo se lo utiliza? Pues ya vamos a verlo en la pregunta de la semana y la vamos a practicar en este momento. Veamos. What were you thinking about 2 minutes ago? What were you thinking about? What were you thinking about 2 minutes ago? Y miren, y ahí tenemos este verbo think. La pregunta nos está averiguando sobre qué estábamos pensando o en qué estábamos pensando hace 2 minutos. What were you thinking about 2 minutes ago? ¿Ok? ¿Qué estábamos pensando? ¿Qué estaban ustedes pensando hace 2 minutos? What were you thinking about? ¿Ok? Y yo quiero que me acompañen al pizarrón antes de responder la pregunta de la semana. Quiero que un momentito ustedes me acompañen. Miren, vamos a explicarles cómo funciona esto del verbo think. Es muy común que nosotros confundamos el verbo think y lo pongamos con la preposición in. Es decir, nosotros solemos decir esto. I think in. Bueno, es porque en español se dice yo pienso en. Por ejemplo, pues se puede decir yo pienso o estoy pensando en el inglés. I think in my class. Y es muy normal que ocurra esto, que diga I think in my class, ya que en español pues solemos confundir, la traducción literal sería yo pienso en mi clase. Pero lo que les quiero proponer, les quiero más bien informar es que el verbo think no se utiliza con esta preposición, se lo utiliza de la siguiente manera. I think, observen, I think about. I think about my class, for example. I think about my class. Yo pienso en mi clase, dice. I think about, ¿ok? Vamos a decir about, no vamos a decir in. I think about my class. Otra forma de decir yo pienso en es utilizando la preposición of. I think of. I think of my class. Que bueno, la diferencia no es mucha la diferencia si yo utilizo of o about. Literalmente estaría diciendo yo pienso sobre mi clase o yo pienso de mi clase. Así es como se utiliza el verbo think. Think no se dice think in, se dice think about o think of. Si ustedes le quieren decir a alguien estoy pensando en ti, miren cómo se dice en inglés. I am. Yo estoy, I am thinking. Miren, I am thinking about you. Ok, no vamos a decir I am thinking in you. We're going to say I am thinking about you or I am thinking of you. ¿Ok? Entonces, con la pregunta de la semana vamos a ver algunas respuestas utilizando la preposición about o la preposición of, que en nuestro español equivaldría a decir en.
Recuerden, no se dice I think in, ¿ok? No vamos a decir I think in, vamos a decir I think of o I think about. Y veamos algunas respuestas para la pregunta de la semana. What were you thinking about 2 minutes ago? Miren, y al joven de la foto le estamos haciendo esta pregunta. What were you thinking about 2 minutes ago? ¿En qué estabas pensando hace 2 minutos? What were you thinking about 2 minutes ago? Y miren lo que nos responde. Dice, I was thinking about food. I was thinking about food. Estaba pensando en comida. Y miren que nos dice I was thinking in food. I was thinking about food. I am hungry. Estaba pensando en comida. Y también estamos recordando un poquito más esto del, ¿recuerdan el verbo, el tiempo pasado continuo? El past continuous. I was thinking. Yo estaba pensando. I was thinking about food. I am hungry. Y vamos a ver en qué otra cosa pues estaban pensando ustedes. Aquí tenemos otra idea que les podría ayudar a utilizar el inglés para hablar de los pensamientos que tuvieron hace 2 minutos. Veamos esta respuesta. What were you thinking about 2 minutes ago? What were you thinking about 2 minutes ago? What were you thinking about 2 minutes ago? Y miren lo que nos dice el joven, bueno, el señor de la diapositiva nos dice, I was thinking of my family. ¿Qué está diciendo el señor de aquí? Yo estaba pensando en mi familia. No suena bien si dicen I was thinking in my family. I was thinking of my family. I was thinking of my family. I miss them. Dice, los extraño. Estaba pensando en mi familia. Yo los extraño. Vamos a practicar la conversación, ¿ok? Let's practice the conversation. What were you thinking about 2 minutes ago? Very good. I was thinking of my family. Y de igual manera podrían decir, I was thinking about my family. Si ustedes estaban pensando en su hijo, pueden decir, I was thinking of my son. I was thinking of my mother. I was thinking about my mother. All right. Vamos ahora a ver la tercera respuesta a la pregunta de la semana. What were you thinking about 2 minutes ago? ¿Y qué es lo que tenemos ahí? Pues dice que estaba pensando en sus vacaciones, en su tiempo de descanso de la otra semana. Miren lo que dice. I was thinking about, miren, podemos utilizar el about. I was thinking about my next week off. I was thinking about my next week off. Bueno, la parte que está al final de la respuesta suena un poquito complicada, pero no lo es. Dice, estaba pensando en mi próxima semana libre. Week off, ese off que ustedes ven ahí, no significa en este contexto apagado. Cuando decimos, hablamos de tiempo y le ponemos la partícula off, significa tiempo libre o tiempo que no estamos trabajando. Yo puedo decir, I had a day off yesterday. I had a day off yesterday. Tuve un día libre ayer. En este contexto dice, estoy pensando en mi próxima semana libre, en mi próxima semana que no voy a trabajar. I was thinking about my next week off. Pero de igual manera puede utilizar la preposición of y decir, I was thinking of my next week off. All right. Entonces ya hemos visto, I was thinking about food, I was thinking of my family, I was thinking about my next week off. Y vamos a ver la respuesta número 4, a ver qué tenemos. Bueno, y aquí creo que tenemos sobre una reunión. La chica que está en la diapositiva dice, ¿qué es lo que está diciendo? I was thinking of a meeting I have next week. Dice, estaba pensando, I was thinking of a meeting I have next weekend or next week. Estaba pensando en la reunión que tengo la próxima semana, dice. What were you thinking about 2 minutes ago? What were you thinking about 2 minutes ago?
Tal vez ustedes estaban pensando, por ejemplo, en el almuerzo que se comieron en esta mediodía. Pueden decir, I was thinking about lunch. O tal vez estaban pensando en una película. I was thinking about a movie. Si están pensando pues en un helado, ¿cómo se diría? Estaba pensando en un helado que me estaba comiendo. I was thinking about ice cream. Ok, súper fácil, ¿verdad? Y así es como vamos a pues internalizar este verbo think about. Y vamos a dejar de decir think in y vamos a empezar a utilizar think about o think of. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos con el tema para el día de hoy. Tenemos un tema un poquito gramatical y vamos a aclarar una duda que ¿qué es esto de los reflexive pronouns? Vamos a ver el tema del día de hoy. ¿Ok? Y miren, vamos a ver lo que son los reflexive pronouns. ¿Qué es esto de los reflexive pronouns? ¿Qué son esto de los pronombres reflexivos? Así es como se los llama también en español, pronombres reflexivos. Y les voy a indicar en el pizarrón para que me entiendan un poquito más de qué se trata. Acompáñenme en el pizarrón. Ok. All right. Ok, vamos a ver un poquito qué se llama pronombres reflexivos. Y para que ustedes me puedan entender más qué es esto de los pronombres reflexivos, tengo que indicarles cómo es la estructura básica de una oración, ya sea en español o sea en inglés, son parecidas. En una oración tenemos la siguiente estructura, tenemos el sujeto, tenemos un verbo y tenemos un objeto de la oración o también complemento. Voy a poner una oración súper fácil aquí para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, voy a poner como sujeto, voy a poner a my mother. ¿Ok? My mother, voy a decir, por ejemplo, cooks. My mother cooks dinner. My mother cooks dinner. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí el sujeto de la oración es mi mamá, el verbo es cocinar y el objeto es la cena. ¿Ok? ¿Por qué estoy poniendo esta estructura gramatical? Miren, ¿qué es lo que pasa cuando estamos hablando de los pronombres reflexivos? Es algo súper interesante. Primero, en esta oración analicemos que quien realiza la acción es la mamá. La mamá realiza la acción de cocinar y quien recibe la acción de cocinar es la cena. Mamá realiza la acción de cocinar y quien recibe la acción de la cocina pues es la cena. Un pronombre reflexivo, un reflexive pronoun, pongámosle aquí reflexive pronoun, es cuando el sujeto de la oración, ¿sí?, recibe la acción del mismo. Ejemplo, voy a poner así, my mother, ¿ok? My mother, voy a decir buys, voy a cambiarle de verbo, ¿ok? My mother buys, digo, mi mamá se compra, ¿sí? Voy a poner aquí a sweater. Sweater, a sweater, sweater. ¿Qué tenemos ahí? Dice, mi mamá se compra un suéter, un saco, ¿verdad? Pero ¿cuándo se convierte en pronombre reflexivo? Cuando el saco que va a comprar mi mamá es para ella misma. Entonces, mi mamá se compra a ella misma un saco. Entonces yo digo, my mother buys, y aquí le pongo el pronombre reflexivo, herself. Y puedo decir, my mother buys herself a sweater. ¿Qué estoy diciendo? Mi mamá se compra ella misma. Para ella misma va este saco de aquí. My mother buys herself a sweater. Un ejemplo que me va a ayudar a entender más esto es como para cuando nosotros decimos, estoy hablando conmigo mismo. Y puedo decir, I am speaking, ¿ok? I am speaking. Miren, tengo el verbo speak. I am speaking. ¿Sí? ¿Y quién va a recibir la acción de hablar? A veces nosotros pues da la casualidad o da la situación que nos ponemos a hablar con nosotros mismos, ¿verdad? Y puedo decir, I am speaking to
¿Y quién va a recibir esta acción del hablado? Pues yo mismo y digo myself. Myself. En este caso el pronombre reflexivo es myself. En este caso el pronombre reflexivo es herself. Entonces, para resumir, un pronombre reflexivo es cuando la acción de este verbo recae sobre el mismo sujeto, pero tengo que utilizar un pronombre para que reemplace este sujeto. Recuerden, un pronombre es una palabra que reemplaza algo más. My mother cooks dinner. Yo puedo decir, mi mamá se prepara la cena ella misma. My mother cooks her dinner for herself. Herself. Ups, se me acabó el pizarrón. My mother cooks dinner for herself. Miren, en este caso, mi mamá se cocina la cena para ella misma. Mi mamá se compra un saco para ella misma. En esta oración, yo estoy hablando conmigo mismo. Estos son los famosos o lo que se conoce en gramática como pronombres reflexivos. Es como que refleja, el nombre ya dice mucho. Pronombre reflexivo porque refleja la acción, como que le rebota la acción. Y vamos a ver algunos ejercicios a continuación para que ustedes podamos entender un poquito más este tema gramatical. Veamos el primer ejemplo. Ok, y ahí le preguntamos al joven que está ahí, did you go hiking alone? Did you go hiking alone? Le estamos diciendo, tú te fuiste de excursión solo. Go hiking significa irse de excursión o irse de caminata. Did you go hiking alone? Y miren qué es lo que nos responde el joven de ahí. Dice, yeah, I went by myself. Me fui yo solo, conmigo mismo, yo solo. I went by myself and I had a quiet time. I went by myself. Este es el pronombre reflexivo para referirse a la primera persona, pues en singular. I went by myself. Myself es el pronombre reflexivo para la primera persona. Dice, yo me fui solo yo. ¿Ok? Hay otra forma también de utilizar by myself cuando ustedes dicen, yo aprendí inglés yo solo, por mi cuenta, yo solito. Podrían decir, I learned English by myself. By myself. En este caso estamos utilizando el by myself para referirnos a nosotros mismos. I learned English by myself. I went by myself. Pueden decir, pues yo me pagué lo mismo. I paid everything by myself, etcétera, etcétera. Entonces el primer pronombre reflexivo que ustedes quiero que se aprendan es este. Myself, que significa yo mismo. ¿Ok? I went hiking by myself. Me fui solo yo. ¿Ok? Vamos con el segundo pronombre reflexivo y vamos a aprenderlo aquí. Ok, ¿qué tenemos ahí? Dice, did you buy yourself something special? Did you buy yourself something or anything special? ¿Qué le estamos diciendo ahí? Dice, tú te compraste, o sea, para ti. Miren que ahí está el pronombre reflexivo yourself, que significa a ti mismo, para ti. Did you buy yourself anything special? Did you buy yourself something special? Te compraste algo especial para ti, para ti. Yes. Y miren, y estamos utilizando de igual manera el pronombre reflexivo myself. ¿Qué es lo que nos responde el joven? Dice, yeah, I bought myself, I bought myself a jacket and new pants. I bought myself a jacket, a new jacket and pants. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta respuesta? Pues dice, yo me compré para mí, I bought myself a jacket, me compré para mí una chaqueta. Ok, I bought a jacket for myself. Ok, entonces ya hemos visto dos. Myself, que significa para mí mismo o yo mismo. Yourself, que significaría tú mismo. All right, myself, yourself. Vamos a ver el tercer pronombre relativo. Ok, ahora vamos a hablar de ella misma. Miren cómo se dice en inglés, ella mismo, ella mismo. ¿Qué le preguntamos? Decimos, what happened to her? What happened to her? ¿Qué le pasó a ella? Dice, she hurt
herself. Miren, ella se lastimó ella misma. ¿Sobre quién recayó? Pues la acción del lastimado en este caso. Sobre ella. She hurt herself. Ella se lastimó ella misma. And broke her arm. She hurt herself and broke her arm. ¿Cómo se diría en inglés yo me lastimé? I hurt myself. ¿Y cómo se diría en inglés? Tú te lastimaste. You hurt yourself. ¿Ok? Entonces ya hemos visto tres. Hemos visto myself. Hemos visto yourself. Ahora hemos visto herself, que significa ella misma. Ella se lastimó. ¿Ok? Herself. ¿Y cómo se diría en inglés? A ver, les pongo esta prueba. ¿Cómo se diría en inglés? Ella se compró una chaqueta. Habíamos visto el ejemplo anterior que decía I bought myself a jacket. ¿Cómo se diría? Ella se compró una chaqueta. She bought herself a jacket. She bought herself a jacket. Se compró ella una chaqueta para ella. Ok, vamos a ver el siguiente pronombre reflexivo. Ok, ya lo tenemos. Es himself. Y miren, el señor de la fotografía, pues le hemos visto que está un poquito loco, ¿verdad? Dice, he's kind of crazy. Y estamos diciendo, what is he doing? What is he doing? ¿Qué está haciendo el señor de ahí? What is he doing? Y estamos diciendo, he is talking to himself. ¿Qué estamos diciendo ahí? He is talking to himself. Él está conversando con él mismo. Miren, este es un muy buen ejemplo que nos ayuda a entender los pronombres reflexivos, ya que la acción, ustedes pueden ver ahí el espejito que está el Señor, rebota sobre él mismo, refleja, la acción se refleja, pronombre reflexivo. Entonces de ahí viene el pronombre, este nombre de pronombre reflexivo, porque la acción rebota sobre uno mismo. ¿Ok? So he is talking to himself. Dice, él está hablando con él mismo. He is talking to himself. Vamos resumiendo un poquito. El primero era myself. Y si yo quiero decir, estoy hablando conmigo mismo, I am talking to myself. Si quiero decir, tú estás hablando contigo mismo, you are talking to yourself. Ella está hablando consigo misma, con ella, she is talking to herself. Y ahora vemos este pronombre reflexivo refiriéndose a él, que dice, he is talking to himself. Ahora vamos a ver otro pronombre reflexivo. Ahora vamos a ver en plural y vamos a ver cómo nos podemos referir pues a nosotros. Veamos este ejemplo. Miren, pues los señores de la foto están súper cansados. Ustedes les ven que han trabajado mucho. Y les hacemos esta pregunta. Are you guys tired? Are you guys tired? Bueno, el sustantivo guys significa chicos. Le estamos diciendo, chicos, ¿están cansados? Chicos, ustedes están cansados. Y miren lo que nos responde. Dice, yeah, we need to give ourselves a break. We need to give. Esa primera parte de la oración dice, nosotros necesitamos darnos. ¿A quién? A nosotros. We need to give ourselves a break. Dice, necesitamos darnos un descanso. ¿Para quién? Pues para nosotros mismos. We need to give ourselves a break. Necesitamos darnos nosotros un descanso. Ok, vamos resumiendo, haciéndoles acuerdo. ¿Cómo se decía yo mismo o conmigo mismo? Myself. ¿Cómo lo decía contigo mismo o tú mismo? Yourself. ¿Cómo lo hacía refiriéndome a ella? Era herself. Y para referirme a él, himself. Ahora estamos viendo cómo se dice nosotros mismos. Ourselves. Ourselves. Ourselves es a nosotros mismos. So, we need to give ourselves a break. Ahora vamos a ver el siguiente pronombre reflexivo antes de concluir la clase. Veamos. Ok, y este es mi favorito. Dice, how did they learn English? How did they learn English? ¿Qué estamos preguntando ahí? A ver si me ayuda. Exactamente. Estamos diciendo, ¿cómo aprendieron inglés ellos?
How did they learn English? How did they learn English? Y yo quiero decir en la respuesta, dice, ellos aprendieron inglés ellos mismos, porque ellos estudiaron por su cuenta, ellos solos. ¿Cómo digo eso en inglés? Pues vamos a leer la respuesta. Dice, they studied English by themselves. Themselves. They studied English by themselves, so they learned English by themselves. ¿Y qué significa themselves? Por su cuenta, ellos solos, ellos mismos. Ellos estudiaron inglés, pues ellos solos. So, how did they learn English? They studied English by themselves. Ok, y vamos pues antes de terminar la clase del día de hoy, ¿qué les parece si vemos un resumen de esto de los pronombres reflexivos? ¿Qué es un pronombre reflexivo? Pues es un pronombre que indica que la acción recae sobre el mismo sujeto. Y vamos a practicar esto con el verbo buy, que está en pasado. En este caso tenemos bought. Bought, que significa comprar en pasado. I bought myself a hamburger. ¿Qué estamos diciendo? Pues yo me compré la hamburguesa para mí. I bought myself a hamburger. Bueno, y puedo hacerlo lo mismo contigo. Puedo decir, tú te compraste una hamburguesa para ti. You bought yourself a hamburger. ¿Y qué tal si él se compró una hamburguesa para él? Lo tendría que decir de esta forma. He bought himself a hamburger. He bought himself a hamburger. Ahora, ¿qué pasa si una chica se compró la hamburguesa para ella misma? She bought herself a hamburger. Ahora, ¿qué tal si nosotros todos, hecho así un grupo, nos compramos unas hamburguesas para nosotros y decimos, we bought ourselves a hamburger? Y lo mismo podemos realizar con el pronombre, la tercera persona en plural, they, que significa ellos. Podríamos decir, ellos se compraron unas hamburguesas pues para ellos. They bought themselves a hamburger. All right. Bueno, y si ustedes desean más información respecto a los pronombres reflexivos y quieren saber más sobre temas gramaticales, no se olviden de escribir a nuestro correo electrónico talk@utn.edu.es. Y nosotros con todo el gusto del mundo estaremos aquí pues satisfaciendo sus dudas en estos temas pues que a veces nos confunden y nos dan un poquito de miedo estudiar cuando estamos en clase. Pero aquí estamos con toda la ayuda y la disposición a ayudarles en Talk. Qué bueno haberles tenido el día de hoy y espero que hayan disfrutado la clase. I hope to see you next class with more English and with more grammar, with more vocabulary. So get ready for next class. Bye bye and see you soon.